Hola, hola, mis chicas y mis chicos. Vamos con la parte 2. Esta semana es la semana 2 de nuestro proyecto de Nomo XXL. Ya saben que lo he nombrado así por su enorme tamaño y porque está trabajado con marca Chelin. Yo sé que ya llevas la primera parte que hicimos la semana anterior. Espero que me hayas enviado tu foto, tus diseños, pues lo que llevas avanzado del tutorial, lo que hemos avanzado. Te motivé a que me lo mandaras, me lo mostraras, así que quiero ver cómo vas avanzando con nuestro Nomo, con este hermoso proyecto. Y ya en esta semana pues lo vamos a terminar. Aquí ya en este video vamos a hacer lo que nos resta, los últimos detallitos y listo. También quiero verlo terminado. Así que espero que te esté quedando bien hermoso. Gracias por esperar toda una semana para tejerlo. Yo sé que hay unas muy ansiosas ya por terminarlo, pero vamos a hacerlo con calma, ¿listo? Que nos quede bien lindo. Vamos a arrancar con la parte 2 ya para terminar con este precioso gnomo. Esto es lo que tenemos ya de la parte 1, que ya sabes que está en la descripción el enlace, o acá arribita te sale como sugerencia. Ya lo realizamos, como te decía al inicio. Vamos ahora a iniciar con la barba, que es esta parte 2 de la barba y demás. Vamos a iniciar con ella. Vamos a trabajar esta parte de la barba en filas y con el hilo blanco. Así que vamos a tejer 19 cadenas al aire, y cuando tengas las 19 cadenas es muy sencillo. Nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando punto bajo. En total haremos 18 puntos bajos hasta llegar al final de la tira de cadenas. Cuando ya hayas terminado, se va a ver así nuestra fila. Vamos a tratar de que no se nos enrosque, que nos quede bien estiradita, dependiendo de la tensión que hagas al tejer. Cuando termines, no vamos a subir con una cadena, sino que inmediatamente ampliamos un poquito la hebra, giramos e inmediatamente empezamos a trabajar la fila 2. ¿Listo? Vamos a trabajar los mismos 18 puntos desde la fila 2 en adelante, y ya te indico cuántas filas vamos a trabajar. Vas a tejer en total 4 filas. Llevo 4 filas y vamos para la fila número 5, donde haremos una disminución al inicio y una disminución al terminar. Así que voy a saltarme el primer punto y tejo en el siguiente. Ya hice mi primera disminución, ahora voy a tejer en total 14 puntos hasta llegar a la otra esquina. Cuando llegue a la otra esquina voy a saltarme un punto y realizo en el último. Cuando me falten 2 puntos por terminar, salto uno y realizo el punto en el último, y ahí estaría yo realizando ya mi segunda disminución para que en total nos queden 16 puntos. Luego trabajaré la fila 6 y 7 con los mismos 16 puntos. Terminada la fila 7, voy para la fila número 8, donde voy a hacer nuevamente disminución. Así que al inicio me salto un punto, tejo mi disminución y ahora voy a tejer 12 puntos hasta llegar al final, donde nuevamente, dejando 2 puntos sin tejer, tengo que saltarme uno para realizar mi otra disminución. En total tendríamos 14 puntos. Y ya te indico cómo vamos a trabajar las demás rondas o filas. Seguido, en la ronda número 10 vas a trabajar una disminución al inicio, luego 10 puntos y para terminar una disminución. En total van a quedarte 12 puntos. La ronda 9, como te indiqué, son los mismos 14 puntos. ¿Listo? La ronda 10, disminución, 10 puntos, disminución y nos quedan 12 puntos. La ronda 11 vamos a hacer disminución, 8 puntos, disminución y nos quedan 10 puntos. En la ronda 12 vas a hacer nuevamente disminución, 6 puntos, disminución al final y nos quedan 8 puntos.
Seguido en la ronda 13 vamos a hacer disminución al inicio, 4 puntos, disminución al final y nos quedan 6 puntos. La última ronda será la ronda 14 donde haremos disminución al inicio, 2 puntitos y una disminución al final para que nos queden en total 4 puntos. Dejas una hebra bastante larga porque debemos coser todo alrededor a nuestro rostro, a nuestro cuerpo. ¿Listo? Esta es nuestra barba, ya te indico cómo la vamos a coser. Acá tengo, mis chicas, como pueden ver, nuestro cuerpo, ¿listo? Ya ustedes saben que está rellenadito, lo hicimos en la parte 1, casi no me sale en cámara, pero ahí trato de mostrarles. Vamos a centrar la parte más ancha de nuestra barba o de nuestro triángulo debajo de nuestros ojitos, justo donde comienza por la hebra delantera que dejamos acá en esta ronda verde, la centramos muy bien y cosemos las cadenas a esa parte. Y la parte de abajo la dejamos bien ubicadita en todo el centro. Vamos a coser con la hebra larga que dejamos todo alrededor, todo nuestro triángulo a esta pieza. ¿Listo? Vamos a hacerlo así y pasamos a la siguiente parte del cuerpo. Vamos a dar inicio ahora con su gorro, que es muy importante, y lo voy a hacer con hilo rojo. Vamos a iniciar por la parte de arriba y terminamos en la parte más amplia. Dentro del anillo mágico vamos a hacerlo en punto bajo también. Dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos muy bien ese anillo y vamos a cerrar la ronda. Vamos para la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto, un aumento y lo repetimos hasta terminar la ronda. ¿Cómo les ha parecido, mis chicas, este material? A mí me ha encantado. Me encanta para tejerlo, para coserlo también, porque hay unos materiales o unos hilos que al coserlo, mis chicas, se nos desbarata todo, se suelta toda esta pelucita y se nos daña al coser las piezas. Pero este material chelín me ha encantado, no pasa nada de eso. Nos deben de quedar 12 puntos, mis chicas. Así que nos deben de quedar los 12 puntos y cerramos. Vamos para la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a tejer esos mismos 12 puntos. También tejí, mis chicas, la fila o la ronda 4 y 5. O sea que vamos a tejer 3 rondas de los mismos 12 puntos que tenemos en la ronda 2. He llegado a la ronda 5 y voy a iniciar la ronda número 6. En la ronda 6 voy a hacer el patrón de 2 puntos y luego tejo un aumento. Repito, 2 puntos. Este es el patrón o la secuencia para esta ronda y un aumento. Al finalizar nos van a quedar en total 16 puntos. Y vamos a tejer la ronda 7 de esos mismos 16 puntos. Al terminar la ronda número 7 pasamos a la ronda 8. En la ronda 8 trabajaremos el patrón de 3 puntos y luego un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar la ronda y en total nos van a quedar 20 puntos. Vamos a tejer
la ronda número 9 con los mismos 20 puntos. En la ronda 10 trabajarás la secuencia de 4 puntos, un aumento, para que te queden 24 puntos. Y en la ronda 11 trabajamos esos mismos 24 puntos. Cuando termines la ronda 11 se va a ver de esta forma y te cuento que debemos ir rellenando, ¿listo? Si quieres que tenga una forma caída sobre un costado, entonces no lo vas a rellenar esta parte de encima, la punta, sino que vas a dejarla caída, ¿listo? Sin relleno, dobladita. Pero si deseas que quede paradita, tenga firmeza, lo vamos a rellenar. Eso depende del gusto, como quieras que termine tu diseño. Vamos a continuar con aumentos. A medida que vamos tejiendo en aumentos, vamos a ir ampliando nuestro gorro. Así que aquí en la ronda 12 vamos a tener que repetir uno de los patrones anteriores para que tome vuelo. Vamos a repetir la secuencia de 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Hacemos un aumento. Esta secuencia la repetimos por toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Vamos a hacer 6 aumentos, o sea que vamos a tener un poco más de amplitud en esta ronda y a partir de esta ronda vamos a hacer 6 aumentos por ronda. En esta ronda 12 nos van a quedar en total 30 puntos. Vamos a tejer la ronda 13 con esos mismos 30 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda 14 vas a tejer el patrón de 4 puntos, un aumento y nos van a quedar 36 puntos. En la ronda 15 vas a tejer esos mismos 36 puntos. Así se va viendo hasta la ronda 15, mi chica. Se va a ver muy hermoso. Ahora pasaremos a trabajar rondas seguidas, todas seguidas de aumentos. ¿Listo? Desde la ronda 16 haremos 5 puntos, un aumento como patrón y tendremos 42 puntos. En la ronda 17, 6 puntos, un aumento y tendremos en total 48 puntos. En la ronda 18, 7 puntos, un aumento para tener en total 54 puntos. En la ronda 19, 8 puntos, un aumento, tendrás 60 puntos y vamos a hacer la ronda 20 de 9 puntos, un aumento para tener 66 puntos. Vamos a tejer esas rondas hasta la ronda 20, todas seguiditas de aumentos. Cuando ya tengas esas rondas de aumentos, mira, ya tenemos como la anchura deseada. Vamos a comenzar a trabajar rondas de punto sobre punto. Eso quiere decir que desde la ronda número 21 vamos a empezar a trabajar estos mismos 66 puntos que tenemos en esta última ronda. Por el momento no vamos a hacer más aumentos, sino que vamos a continuar con rondas de punto sobre punto. Trabajaremos la ronda 21 y 22 de esos mismos 66 puntos, ¿listo? Y vamos a hacer un alto. Vamos a continuar, como te dije, trabajando solo 66 puntos, pero vamos a hacer un intercambio de color. Así que en la ronda 23 yo voy a meter una ronda de hilo blanco. Tú puedes trabajarlo todo de rojo o puedes meterle en vez de blanco verde o en vez de blanco un tono cafecito, el que tú quieras, ¿vale? Y vamos a introducir el blanco en el último punto y vamos a trabajar la ronda número 23 en blanco, dejando el rojo atrás en espera porque más adelante en la siguiente ronda lo vamos a subir y vamos a trabajar con rojo. Aquí ya cambié a blanco y voy a trabajar estos mismos 66 puntos en blanco. Luego estaré introduciendo nuevamente el rojo en la ronda número 24 hasta la 26. 3 rondas de rojo y nuevamente en la ronda 27 repetiré esa ronda con blanco. La ronda 27 con blanco y ya desde la 28 nuevamente con rojo. Vamos a hacer solo esas 2 rondas de blanco, la 23 y la 27. Para terminar, mis chicas, he tejido hasta la ronda número 30.
terminé con 3 rondas de rojo después de la segunda franja blanca. Y así ha quedado ya todo el gorrito. Miren, lo doblo para que ustedes lo alcancen a ver. Quedó supremamente suave. Yo sigo encantada. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero me ha encantado este material. Y lo que voy a hacer a continuación es rellenarlo. Voy a rellenar de aquí para arriba hasta la punta y lo voy a ubicar en el cuerpo. Si no lo quieres rellenar, puedes sencillamente doblar este extremo y hacerle unas puntaditas para que quede dobladito. Eso sí te recomiendo hacerlo puesto en el cuerpo para saber cuánta distancia vas a doblar. ¿Listo? Lo vamos a hacer así. Yo en mi caso lo voy a rellenar. Voy a introducirle relleno a la punta para que me quede parado el sombrero. ¿Listo? Que me quede paradito. Yo lo quiero así. Y si quieres hacerlo así, pues vamos a rellenarlo. Le rellenamos toda esta parte hasta donde entre nuestra cabeza. ¿Listo? La idea es que el sombrero, este bordo, quede sobre la línea verde donde comienza la camisa o el cuerpo de nuestro gnomo, o donde comienzan los brazos, y no le vamos a tapar los ojitos. Vamos a colocarlo de manera que esta parte quede la parte del rostro así levantadita, que se le vean los ojitos. Y el resto sí lo pegamos al bordo de camisa. ¿Listo? Lo vamos a coser así. Lo que te quiero mostrar es que vamos a coser en estos lados donde están los brazos, justo en la ronda verde. Pero aquí en los ojos sí vamos a dejar los ojos abiertos, descubiertos. Y aquí volvemos a coser encima de nuestro brazo y cosemos por todo el bordo verde. ¿Listo? Pero aquí en la parte de adelante vamos a dejar esta amplitud para que se vea su rostro. Para finalizar las partes tejidas, mis chicas y mis chicos, vamos a realizar en el tono piel con el que hicimos el rostro, vamos a hacer su naricita. Y posteriormente les mostraré cómo nos queda con las terminaciones y lo que deben hacer para culminarlo. Vamos a tejer dentro del anillo mágico en punto bajo 8 puntos bajos. Cuatro, 5, 6, 7 y 8. Cerramos con jalando el anillo mágico, la hebra, y pasamos a la ronda número 2. Para la ronda 2 vamos a comenzar con un aumento. Luego tejeremos 2 puntos, 1 y 2. Luego vamos a tejer 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Luego tejeremos 2 puntos, 1, 2 y terminamos con un aumento. De esa forma nos toma como un óvalo y tenemos 12 puntos. Vamos a pasar a la ronda 3. Vamos a hacer los mismos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La naricita también lleva relleno, mis chicas. De esta forma cortamos la hebra para que nos quede larguita, para que nos quede para coserla, y la vamos a coser justo encima de la barba. La vamos a ubicar ya rellenadita, le introduje un poquito de relleno y vamos a coserla justo encima de la barbita.
Puedes ubicarla bien abajo, puedes ubicarla más arribita, pegada a los ojitos. En este caso lo voy a ubicar justo aquí en el inicio de la barba, pero tú puedes mirar e ir escogiendo como la expresión que le quieres dar. También vamos a hacerle una lineecita más abajo de la nariz para simular su boca. Puede ser con hilo negro, con hilo café, con el que tengas, haciendo esa simulación. Voy a coser y les muestro cómo nos queda y también otras sugerencias, truquitos, consejitos para terminar nuestro proyecto de Navidad. Gracias por tejer todas estas piezas junto conmigo. Quiero mostrarte, mi chica, ya para terminar el proyecto de nuestro gnomo XXL, la costura del gnomo, del mismo, ¿sí? Yo sé que ya tenemos todas las partes y quiero mostrarte más o menos ya aquí terminado dónde vamos a hacer cada una de estas costuras. Es importante que lo hagamos con mucha calma, con mucha paciencia, con la aguja que te mostré y que podamos coser en el lugar indicado, ¿vale? Voy a empezar con los brazos. Los brazos los he cosido, como ves, primero cosemos la barba. La barba, como ves, aquí la cosemos justo donde comienza el tono verde, el cambio de color entre verde y piel. ¿Listo? Ahí cosemos la barba, justo centrada los ojitos, bien debajo de los ojitos, y que nos quede, mira hasta dónde me quedó la barba. Más o menos me quedó, este es el anillo mágico con el que iniciamos. Más o menos me quedó hasta ahí. Y los brazos los cosemos justo donde termina la barba. Ahí donde termina la barba, ponemos diagonal el brazo para que nos quede así bajando. ¿Listo? Para que no nos quede tan recto. Mira cómo lo puse, diagonal. Y pasamos la costura. Tú sabes, mi chica, las que han tejido amigurumis, que sencillamente es pasar puntadas de un lado al otro. En este caso, del cuerpo al brazo. La nariz va justo debajo de los ojitos, bien centradita, donde termina lo blanco. ¿Listo? Así como lo ven acá. La costura del gorro por detrás se ve así, mis chicas, todo justo en el bordito verde donde es el cambio de tono, ¿listo? Para que no se vea la piel por detrás. Y aquí en la parte de encima de los ojos sí lo dejamos un poco más arriba, que se logre alcanzar a ver los ojitos y la piel del rostro. Y los piecitos, mira, los piecitos los coloqué en la ronda blanca, la segunda ronda blanca. Yo sé que ahí logran apreciar mucho mejor que con la cámara en el tutorial. ¿Listo? Espero que te haya encantado. Muéstrame tu foto con tu gnomo, con tu cojín gnomo, gnomo XXL. Muéstramelo, mis chicas. Mándenme la foto. Aquí abajo en la descripción están mis enlaces de mis redes sociales para que puedan etiquetarme allí y poderlo ver. También me encantaría saber en los comentarios qué te pareció. Comenta este proyecto, si te gustó, si harías otro, qué cambios le harías, cómo lo decorarías en su sombrero, en su gorro. Bueno, me encanta leer los comentarios, me gusta ver que te gusta, que le das like, que lo compartes. Así que, mis chicas, espero que les haya gustado este hermoso proyecto gigante de Navidad y nos vemos en un siguiente tutorial.